Excelente, recording in progress. ¿Cómo están, jóvenes? Espero que se encuentren bien. Vamos con nuestra tercera sesión de lo que es el control posterior. Recuerdan, estamos trabajando, siempre recordándoles que la intención del curso son conocer las herramientas de control que tiene el Estado peruano. El primer módulo hablábamos del control propio de la gestión, donde poníamos a la gestión por procesos, al control interno y al modelo de prevención, como aquel control propio de los funcionarios, de los servidores de la entidad. Luego, en el segundo módulo, ya hemos comenzado a conocer el control que venía por parte del Sistema Nacional de Control, que es el control gubernamental en sus modalidades previo y simultáneo. ¿De acuerdo? En ese tercer módulo vamos a desarrollar o estamos desarrollando el control posterior, que es nada más y nada menos que la auditoría gubernamental. Dentro de ese grupo, de esa batería de auditorías, hemos conocido la auditoría financiera, que era aquella que tenía que atender, chequear, revisar el ejercicio de... ¿Cómo está, estimado Mario? Buenas noches. Teníamos que revisar la consistencia de los números contables, la consistencia de los estados financieros. Ya, esa auditoría la hemos conocido previamente y hemos entrado desde la semana pasada, desde la clase pasada, perdón, a conocer qué cosa es y qué se hace en la auditoría de cumplimiento. El foco es distinto en la auditoría de cumplimiento. Aquí estamos frente a una auditoría a las personas y a su actuación frente a la función que desarrolla. ¿Ya? Muy distinto a la auditoría financiera que revisaba los estados financieros y el desarrollo de la contabilidad y los saldos contables, ¿no? Aquí se chequea a la persona. De los casos que hemos estado contándolos, explicándolos aquí, creo que queda claro, ¿no? Que la auditoría de cumplimiento es una auditoría a la legalidad de los actos de los funcionarios públicos. Aquí hay un caso más, el caso 4, adendas y algo más, se llama. Suena aquel comercial de Chifita, es fin de mes, ¿recuerdan? Es fin de mes, pagaron ya. Te invito a un Chifita, ¿no? Algo más. Bueno, ese caso suena a este título. Juan Pablo es el director de administración del Instituto Nacional Artístico. Él aprobó la adicional al contrato 132 del 2016 para adquirir 259 computadoras. Es un adicional, ¿ya? Y firmó el mismo día la respectiva adenda por el importe de 800.324 soles, a pesar que el contratista incurrió en mora respecto de la prestación principal. Ya saben que la adenda se hace cuando hay un principal, o sea, están adquiriendo un total de 1.000 computadoras y luego de esas 1.000 se adquirió a través de adenda 259 computadoras más. El asunto está en que esas 1.000 no llegaron cuando dijeron que iban a llegar, ¿ya? Entonces, la respectiva adenda se firma a pesar que el contratista había incurrido en mora respecto de la prestación principal, beneficiando al contratista moroso con un adicional 25% del monto contractual, sin adoptar medidas legales previstas en la norma de contratación respecto de las penalidades, lo que constituye desmedro patrimonial para la entidad en el orden de 320.000. O sea, cuando hay un contrato, tienes que cumplir tu prestación principal para darle una prestación adicional. Esta empresa no. América, que es la responsable de almacén, realizó una declaración falsa contra los intereses de la entidad, beneficiando ilegalmente al contratista al consignar información falsa en la orden de compra 919, señalando que la entrega de los bienes se realizó el 7 de diciembre del año 16
a pesar que las 1000 computadoras, a pesar que 1017 de las 1038 computadoras que debían entregarse arribaron al Perú, arribaron a territorio nacional arribaron a territorio nacional en fecha posterior al vencimiento del plazo, permitiendo que la entidad omita aplicar las penalidades. ¿Ya? O sea, ellos habían dado como recibidas las 1000 computadoras, pero estas computadoras no llegaron en ese plazo. Y pese a que no llegaron lejos de aplicar penalidad, ¿qué es lo que hacen? Premian a la contratista con una adenda y con un adicional de 259 computadoras más. Salvador, el técnico de almacén, insertó información carente de veracidad en guías de remisión, consignando que la fecha de entrega del total de los bienes se realizó el 7 de diciembre, a pesar que 1017 de las 1038 computadoras que debía entregar al contratista arribaron a territorio nacional en fecha posterior al vencimiento de la entrega del plazo de entrega, lo que evitó que la entidad aplique oportunamente mora o penalidad incurrida en 320.000. Ya, estos casos que les estoy exponiendo aquí, estimados amigos, son casos como no reales y producto de una sanción ya de Contraloría. Ya estos casos son públicos, por eso están las resoluciones explícitas ahí en el portal de Contraloría y se les exponen, ¿no? Para que podamos apreciar lo específico que se torna, lo puntual que se torna una auditoría de cumplimiento. ¿Cómo el auditor llegó a saber que Salvador, que es un técnico administrativo de almacén, ni siquiera el jefe almacenero, ya, sino un técnico administrativo, puso una información carente de veracidad en la guía de remisión? Él puso que se habían entregado las computadoras el 7 de diciembre del 2016. ¿Y por qué el auditor puede decir eso es falso? Porque tiene evidencia que le asegura a él que esas computadoras no llegaron en ese día. Ya, hola, si alguien quiere decir algo, por favor, su micrófono, con todo gusto. No llegaron en ese día las computadoras, pero el técnico almacenero puso que habían llegado. Entonces, registró información carente de veracidad. A esa fecha, según el expediente que pude revisar, a esa fecha las computadoras estaban pasando por el canal de Panamá recién. Imagínate, imagínate. Ya estas personas recibieron una sanción por parte de Contraloría y por eso su resolución es pública y está para poder descargarla, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, la auditoría de cumplimiento tiene este rol, ¿no? De ver que los funcionarios hayan trabajado según lo que dispone la norma. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Lo que dice la norma. En el momento de la ejecución de la auditoría de cumplimiento, el MAC incluye una metodología para seleccionar una muestra de auditoría. No se hace una auditoría a todos los procesos, a todos los hechos, sino que se hace auditoría de manera selectiva. Y la selectividad implica identificar muestras de auditoría. Esta metodología está contenida en el apéndice 4 del Manual de Auditoría de Cumplimiento, ¿ya? Y le permite discriminar situaciones en las cuales se aplican técnicas de muestreo estadístico. En fin, podemos decir, por ejemplo, estamos haciendo una auditoría a los procesos de selección, a los procesos de compra. Con la muestra podemos decir, pásame todos los procesos de compras que se han hecho en la entidad que superen, no sé, pues los 10 suites, ya, que supere el 1.000.000 de soles. Ya estás muestreando ahí, ya estás definiendo una muestra porque vas a revisar ese conjunto de procesos de selección y no la totalidad de procesos que se han llevado a cabo. Se puede definir la muestra de una manera estadística, ¿ya? Quiere decir esto que para identificar el número de los elementos de la muestra, la cantidad de elementos de la muestra, se aplican fórmulas estadísticas. Y luego para llenar esa cantidad de muestra, de elementos en esa muestra,
se toman al azar, aleatoriamente, el elemento que caiga, se incluye a la muestra. Un muestreo estadístico permite inferir. ¿Qué significa eso? Que las características que resulten del estudio de esa muestra pueden ser aplicables a toda la entidad. Si la muestra te dice que el 50% de los procesos carecen de autorización, estadísticamente puedes inferir que el 50% de todo el universo de procesos de selección carecen de del mismo problema. Ya, eso es un muestreo estadístico. También hay otro muestreo, ya, que le permite, o dado por la comisión auditora, ya, le establece, la comisión auditora puede establecer qué procesos va a revisar, qué cuentas, qué contratos, qué facturas, ya, y sobre esto puede inferir. Entonces, hay muestreo estadístico y muestreo no estadístico. El muestreo no estadístico se aplica seleccionando discrecionalmente. ¿Qué cosa es discrecionalmente? Como mejor nos plazca. Eso es discrecionalmente, ¿ya? Partidas, operaciones, claves, dadas por su materialidad y riesgo. El auditor puede decir, dame estos procesos de acá, tales y tales y tales, esos voy a revisar. Eso es un muestreo no estadístico. Ya que es una partida clave, son elementos seleccionados discrecionalmente, sin respaldo estadístico, en función de algún atributo o conjunto de atributos. Generalmente es el recurso económico invertido en ese proceso, en lo que se está revisando. Ya generalmente el criterio para seleccionar es cuánto dinero más tiene ese proceso. ¿Ya? Luego, esa muestra se somete a procedimientos de auditoría, que es lo que ya habíamos estado viendo en la auditoría financiera, ¿no? Hay procesos de auditoría llamados procesos de pruebas de cumplimiento o pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento son aquellas pruebas que se aplican a la forma de cómo opera el control interno en el proceso. Estamos viendo la auditoría de repente a las compras y vamos a revisar cómo está el control interno del proceso de compras. Se aplican vistos buenos, se aplican segmentación de autoridad, de determinado monto para arriba involucra a otro funcionario. En fin, estos controles se identifican, se determinan cómo funcionan y se prueban para saber si verdaderamente cumplen, ¿no? Si el control interno es que esa compra debió tener estos vistos buenos, debió tener estos recaudos, estas cotizaciones, vamos a ver los procesos y chequeemos si tiene los vistos buenos, si tiene los recaudos, si tiene las cotizaciones según pide. Si vemos que el control interno cumple con lo que dice que debe hacer, entonces podemos dar confianza a esos controles internos. Pero si no tenemos confianza en el control interno, nos vamos a las pruebas sustantivas. Esas están diseñadas para obtener evidencia y confirmar la desviación de cumplimiento. Mientras que en la financiera buscábamos el error, en la auditoría de cumplimiento se busca la desviación del cumplimiento. ¿Ya? ¿Qué es la desviación del cumplimiento? El hacer algo que está distinto a la norma. Nada más. Así es simple, algo que está distinto a la norma. Para las pruebas sustantivas existen dos momentos. Los llamados procedimientos de detalle, que implica el análisis de la materia, examinar sus componentes para identificar alguna deficiencia o diferencia significativa, pero también existen las pruebas de detalle, que son los procedimientos de auditoría que conocemos. Aplicación de una o más técnicas de auditoría a la materia examinar, tales como la comparación, el cálculo, la confirmación, lo que hemos estudiado de las técnicas de auditoría. Esto es, estimado amigo, hacer la auditoría propiamente dicho. Por ejemplo, dentro de las pruebas, de los procedimientos de auditoría, se solicita pues confirmar que el proceso de selección
haya sido autorizado por el nivel correspondiente. Y se identifica que no solamente no fue autorizado, sino que ni siquiera está de repente registrado en el SEACE. Es posible, ¿ya? Hay casos donde se hace la obra y después se regularizan todos los documentos. Es una locura, ¿ya? Pero justamente ahí está la desviación de cumplimiento, porque ese acto se distancia, está muy alejado de lo que la norma dice. Cuando se encuentra un hecho que contradice o contraviene la normatividad, estamos frente a una desviación de cumplimiento, ¿ya? Y esa desviación de cumplimiento, pues, consiste en identificarla, en elaborarla, buscar su evidencia y finalmente comunicarla. El auditado tiene que saber que está siendo identificado aquí, que está siendo mencionado en esta desviación de cumplimiento. Es un imperativo legal, es necesarísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el auditor tiene que esperar los comentarios de esta persona y finalmente tiene que identificar si existe o no existe el señalamiento de responsabilidades. De todas las formas de control, hasta el año 2019, la auditoría de cumplimiento, era la única forma de control que generaba o donde se identificaban responsabilidades. Aquí, la auditoría financiera no identifica responsabilidades, la auditoría de desempeño tampoco, ninguna otra, solo la auditoría de cumplimiento y a partir de 2019 los servicios de control específico. En esas dos servicios de control posterior es que se identifican y se señalan las responsabilidades, ¿no? Una desviación de cumplimiento, estimados amigos, es lo que comúnmente solemos llamar como hallazgo. El hallazgo, ¿ya? El hallazgo tiene su sumilla, un título. El hallazgo tiene una presentación del hecho, unas cuantas líneas donde se desarrollan los hechos en forma ordenada y breve. Luego viene la condición. La condición es donde se redacta la situación con detalle, ya el hecho que se ha identificado como deficiente. Esto tiene que construir o redactarse de una manera sencilla, entendible, y su contenido debe ser presentado en orden cronológico, ¿ya? Y finalmente tiene ese hallazgo, la desviación de cumplimiento, el criterio de auditoría. ¿Qué es el criterio de auditoría? La norma que se está vulnerando, que se está quebrantando, ¿ya? Asimismo, debe anotar también el efecto. ¿Qué efecto genera eso? Y también tiene que anotarse la causa, la razón, motivo que dio lugar al hecho, ¿ya? Y finalmente es una obligación del auditor anotar dentro del hallazgo unos párrafos dedicados a la persona que lo va a leer. Si se está destinando hallazgo, no sé, pues al jefe de tesorería, ese párrafo tiene que decir que las circunstancias que motivaron la comunicación al jefe de tesorería, ¿ya? Así concretamente, que se comunica al jefe de tesorería por su participación en este hecho, en este hecho y en este hecho. Mira lo específico que se vuelve una auditoría de cumplimiento, ¿no? Ya, por eso es que esta forma de auditoría identifica responsabilidades porque llega a conocerse hasta, ¿qué te digo? Pues hasta el ánimo de la persona en quebrantar la norma, ¿no? Se llega a identificar eso. Ya, si tiene una actuación acorde a la norma o alejada de la norma. Y por qué lo hace y cuál es el efecto los beneficios que puede obtener la persona cuando no se ajusta, hace actuaciones no ajustadas a norma. ¿Ya? Cuando se habla, algunas veces he escuchado en algunos foros
que la corrupción se va a acabar en la medida en la que haya más auditorías, he escuchado. Muy frecuentemente se escucha, ¿no? Que el Sistema Nacional de Control, que la Contraloría tiene que hacer más auditorías para acabar contra la corrupción. Yo lo veo bastante difícil, ¿no? Y siempre traigo a colación este ejemplo algo desagradable, pero desagradable es la corrupción también, ¿no? ¿Alguien conoce lo que es la pediculosis? ¿Alguien sabe lo que es la pediculosis? Es esa enfermedad tan desagradable de tener piojitos, ¿no? Piojos en la cabeza. ¿Cómo creen que se ataca ese problema? Y imagínate que la pediculosis es la corrupción y que se quiera acabar sacando piojito por piojito, ¿no? Ese acto de sacar piojito por piojito es una auditoría de cumplimiento. Casito por casito, la auditoría de cumplimiento no abarca todo lo que se revisa en todo lo que se hace en toda la entidad. Imposible. Tiene que ser a un concreto, un momento en el espacio, un concreto lugar, un momento en el tiempo, un concreto lugar en el espacio, con el funcionario y sus cosas por hacer. Lo hizo así, lo hizo acá, lo dejó de hacer, así, 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 concreto, puntual, con nombre, con pelos y señales, como se dice, ¿no? Entonces, con ese nivel de exigencia, pues los casos desbordan la capacidad operativa de los órganos de control, de la Contraloría misma. Desbordan totalmente, desbordado. ¿Ya? Es imposible que, como te digo, casito por casito se quiera luchar contra la corrupción a través de auditorías. Hay otra forma. ¿Cómo se combate la pediculosis realmente? ¿Ah? Dejando calvo a la persona incluso, ¿no? Dejándolo por unos meses ahí a coco. ¿Ya? Yo soy más creyente del control interno. Yo soy más creyente del control interno. ¿Ya? Sí, sí, de los procedimientos de prevención, por ejemplo, ¿no? Que se realizan dentro de la entidad. Porque la auditoría sirve, sin duda sirve, es disuasiva, ¿ya? ¿Qué significa disuasiva? Imagínate a dos personas que trabajan en el mismo lugar, tienen el mismo nivel, las mismas responsabilidades, pero una de ellas vacaciona en Orlando todos los años, llega con su tremendo con Volkswagen, no el escarabajo, sino una camioneta Volkswagen, y además anda con su tremendo relojazo y bien vestidito. ¿De a dónde pecata mía? Si no es de la sacristía, como decía el autor, ¿no? A esa persona todos los años se le conoce viaje al extranjero y nunca le pasa nada. El vecino, el funcionario, servidor vecino, bueno, pues dice, si no pasa nada, vamos a tener que ver pues cómo nos va a nosotros, ¿no? Y se va por el camino del mal también. Pero si a esa persona le cae en la parca y le pegan su jalón de orejas por parte de Contraloría, no solamente el vecino va a poner atención de que algo puede pasar, algo puede salir mal, ¿no? Toda la entidad. Mira lo que le pasó acá. Mejor no nos metemos en eso. Esa es la verdadera razón de una sanción que Contraloría puede hacer, ¿ya? No sé si lo vimos aquí, pero la desviación de cumplimiento, el hallazgo, tiene que ser comunicado en forma escrita y reservada y personalmente entregársele a las personas implicadas en el hecho, ¿ya? O comprendidas en el hecho. Se le entrega la documentación que sustenta el hallazgo, la desviación de cumplimiento a través de medios magnéticos, generalmente magnéticos. Ahora con la casilla electrónica, toda esa información se sube a la nube de Contraloría y se le brindan las credenciales a la persona para que acceda a la nube. Esa es la casilla electrónica. Y ahí va a encontrar todos los recaudos de los hallazgos que se le ha comunicado. ¿Ya? El auditor tiene que hacer todo lo posible por entregarle la cédula a la persona comprometida, o sea, su notificación de que está entregándosele un hallazgo, ¿ya?
A partir del año 2021, con la casilla electrónica, pues este procedimiento es automático, ¿no? Tan solo se sube a la nube y se le llega un correo electrónico a la persona diciendo, oye, te han comunicado algo ahí en la casilla electrónica. Ya con el hecho de subir la información y que te llegue el correo de notificación, ya legalmente están corriendo los plazos incluso. Ya están corriendo los plazos, ¿no? El auditor te da 5 días para que respondas el hallazgo. Ya lo subió a la casilla, te llegó el correo, no lo viste 1, no lo viste 2, no lo viste 3 días, ya está corriendo el plazo. Como quiera, si la persona decide presentar sus comentarios al hallazgo y dice pues su verdad, el auditor está en la obligación de evaluar esos comentarios. Dicen, es infructuoso porque el auditor ya tiene las cosas claras y digamos lo que le digamos, nos va a incluir en el hallazgo. No es tan así, no es tan así, ¿ya? Vuelvo y repito, aquí el hallazgo sigue siendo un hecho presunto, ¿eh? Una presunción. Ya a mí me pasó una vez un tema bastante delicado, ¿no? Yo había sindicado que la entidad no había requerido carta fianza porque no pude evidenciar la existencia de una carta fianza para un adelanto de materiales, ¿no? En aquellos días, ¿no? Y el tesorero no sabía nada, que decía que había estado, no tenía conocimiento, nadie sabía nada, entonces el hallazgo se formuló así. Se comunica el hallazgo al tesorero y al jefe de administración, y el jefe de administración responde con una carta fianza fotocopiada, pero legalizada por notario público. Ya, dice, no es verdad que no tengamos el hallazgo, no tengamos la carta fianza, acá está. Lo que pasa es que lo he dejado en mi escritorio y se quedó olvidada en mi escritorio. Imagínate, esa respuesta. Más allá la respuesta y si da risa o da cólera, el hecho de que me pongan la carta fianza enfrente y yo habiendo aseverado que no tenía la carta fianza, la entidad me dejó en una desventaja. Tuve que cambiar el hallazgo. Tuve que cambiar el hallazgo y decir que la custodia de los documentos, cartas fianza de los documentos valores debe ser tal y tal cosa. ¿Ya? Entonces sí sirven los comentarios y aclaraciones. ¿Ya? Tienes que enviar, obviamente, alguna evidencia de lo que estás diciendo, ¿no? Señor jefe de Dios, si usted me está diciendo que el día 3 de abril del año tal, yo suscribí la venda. No es verdad, señor, porque el 3 de abril estaba en Orlando, Estados Unidos, viendo a Mickey Mouse con mis hijos. Y acá están los boletos, acá está mi reporte migratorio, en fin, cualquier evidencia. Y le tumban el hallazgo al auditor. ¿Ya? Entonces es importante la evaluación de comentarios porque más allá de que puede que te libre de algún mal futuro, más allá de eso es importante porque es tu derecho de defensa. Ya estás cumpliendo, estás haciendo uso, ya estás haciendo uso de tu derecho de defensa, ¿ya? Entonces, les estaba diciendo de que la evaluación de comentarios sí se hace, ¿no? El auditor, yo he visto cartas donde el auditor responde al auditor por los hallazgos, insultándolo, diciéndole la vela verde por haberlo involucrado en los hechos. No es que el auditor te involucre porque le provocó, le dio la gana de jalar tu nombre, ¿no? Hay evidencias de ello, hay evidencias de que es así. ¿Ya? Entonces, si los documentos y los comentarios que emite el auditor, el auditado, no logran revertir esta situación, entonces estos hechos se quedan como la observación de auditoría, ¿ya? Y se van a incluir en el informe como una observación.
Cuando está en el informe, el hallazgo es el mismo, la misma redacción, la misma circunstancia, el hallazgo, pero ya deja de ser hallazgo, se llama observación de auditoría, ¿ya? Ya deja de ser una desviación de cumplimiento, se convierte en una observación de auditoría, ¿ya? El informe de auditoría de cumplimiento es un documento que da como respuesta, pues, al servicio, ¿no? Cada fase tiene su producto y en la fase del informe es la fase final de todo el servicio de auditoría y se emite el informe de control. Aquí se expone, ya, es el documento que expone por escrito los resultados y las recomendaciones del servicio de control posterior, ya, brinda oportunamente información al titular y a otras autoridades y organismos competentes respecto de las irregularidades identificadas, las conclusiones, las recomendaciones y promueve la acción de mejora, ¿ya? Y también, obviamente, que se dé inicio a las acciones administrativas correspondientes, a las que haya lugar, ¿no? Esa es la finalidad de un informe de auditoría. El informe tiene que ser eh, claro en su redacción, ¿no? Estamos en un ambiente ah, de profesionales, tenemos que escribir a la altura de nuestra calidad de profesionales, con normas de ortografía, de redacción, ya, con claridad. Y también, obviamente, se tiene que trabajar con la terminología adecuada, sin llegar a ser tampoco, pues, rimbombantes en nuestras palabras, ni tampoco chabacanos, ¿no? Yo he visto informes de auditoría que dice, y el gerente general brilló por su ausencia. Un informe de autoría con semejante expresión tan común, ¿no? No cabe, no cabe. Un informe de auditoría es una expresión impersonal incluso, totalmente impersonal. El auditor redacta como un tercero, los hechos los redacta él como un tercero, fuera de la escena de los hechos, ¿ya? Además que debe ser conciso, debe ser exacto, lógico, objetivo, oportuno, ordenado, sistemático, ¿no? ¿Cómo puede ser conciso el informe de auditoría, ya? Y a la vez todas las demás características. Bueno, tenemos que desarrollar nosotros, los auditores, la cualidad, la capacidad, la competencia de escribir, de saber trasladar a blanco y negro todo lo que tenemos en la cabeza, ¿ya? Sin duda, eso es una competencia personal, profesional que debemos desarrollar todos podemos ser los auditores super plus ultra, deductivos, analíticos, ¿ya? No se nos escapa una y al ojo sabemos por dónde va el hecho. Lo máximo este auditor, bravísimo. Durísimo, dijeron los raperos. Pero al momento de ponerlo frente a una computadora y que redacte su propia desviación, la cosa cambia. Se achica totalmente. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esa competencia de síntesis, ¿no? Esa competencia de redacción. Y perdemos, sin duda, perdemos. Porque ¿quién más que nosotros, los propios auditores, para que hemos hecho obviamente todo el procedimiento y sabemos el caso, para explicarlo ahí en el informe? ¿Ya? Vamos a conocer la estructura que tiene un informe de auditoría y después vamos a ver uno en la vida real, ¿ya? Para que, para que quede soldada pues estos conceptos, ¿no? Se determina si la auditoría fue programada, no programada, ya sus códigos internos y con qué documento se acreditó a la comisión. ¿Qué es acreditar a la comisión? Enviarla, decirle, tome, acá está, señor jefe de entidad, va a ir Juanito, Periquito y Luchito a su entidad a auditar. Esa es una acreditación. Ya, los objetivos de auditoría que se plantearon en la planificación
los adjetivos generales específicos, cuál es la materia examinada. La auditoría de cumplimiento, como te digo, no se hace a toda la entidad, no se hace ni siquiera a un proceso completo, es focalizado, ¿ya? Y ese foco de atención se le llama materia examinada. El proceso de selección, perfecto, vamos al proceso de selección, y la materia a examinar es determinado proceso de selección, ¿ya? La materia examinada, o un proceso, puede ser un proceso, un componente, un rubro, un segmento, una actividad, una transacción, una operación. Algo concreto y puntual, que tiene un espacio, que tiene un lugar, espacio temporal ahí asignado, ¿no? La norma, la materia examinada es eso, algo que, lo que se está revisando en sí, ¿ya? Ponemos un poco de lo que es la entidad, cuál es su misión, cuáles son sus presupuestos, su estructura orgánica, ¿ya? Y luego en el punto 5 dejamos claro qué hemos hecho al momento de comunicar la desviación de cumplimiento. El gran tema de la auditoría de legalidad, ya sea de cumplimiento o servicios de control, el gran tema medular es comunicar el hallazgo o la desviación de cumplimiento, ¿no? O sea, dar cumplimiento al debido proceso. ¿Por qué? Porque la ley lo dice, ¿ah? La ley lo dice, no sé si lo hemos podido revisar aquí. A ver, permítame un segundo. Ya, a ver. Artículo 11, ley 27785. Ya, acá está. Vamos a verla, ¿ya? Vamos a verla. Vamos a compartir esta pestaña. Artículo. Esta es la ley 27785 con su tubo, ya. O sea, un tubo es que está amalgamada en una sola norma, todos los cambios, todas las modificaciones que ha tenido. Vamos al artículo 11 de la ley 27785, ¿ya? Artículo 9. Artículo 11, acá está. Responsabilidades y sanciones derivadas de los informes. Para la determinación de responsabilidades derivadas de la acción de control, la ley dice, deberá brindarse a las personas comprendidas en el procedimiento la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes que haya considerado, salvo en los casos en los cuales no se justifica eso. Tú dirás, ¿y cuándo no es necesario comunicar un hallazgo? Hay servicios de control que no comunican hallazgos, ¿ah? Por ejemplo, tenemos la auditoría forense, los servicios de oficio posterior, control de oficio posterior, no comunican hallazgos, ya, pero está justificado, ¿no? Pero de ahí, máxime, si es una auditoría de cumplimiento, se aplica ese artículo 11 y no se podrá concluir el informe mientras no se haya comunicado a las personas comprendidas, a las personas, y no se haya dado la oportunidad de conocer y hacer sus comentarios y aclaraciones. Artículo 11 de la ley. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces volviendo al material que estamos analizando, ¿ya? El punto 6 ya es propiamente, bueno, todavía estamos en antecedentes. También se puede poner aquí, hola, ¿sí? Hola Margarita, ¿quieres decirnos algo? A ver. Ya, también se ha detectado algunos hechos que son relevantes para la auditoría, pero que no son observación. Es probable que los anotemos aquí, ¿no? El hecho, por ejemplo, si se han advertido eventos que están vinculados a la materia a examinar, pero no son parte de la auditoría, aquí se anotan. Ahora sí, pasamos. ¿Cuáles son estos hechos? Puede ser el reconocimiento de algunas limitaciones, ya si hay algunas limitaciones en el trabajo, podemos los auditores poner ahí algún párrafo vinculado al tema.
no se, no se presentó ante la comisión auditora determinada información. El reconocimiento de logros significativos, cuando se quejan de que la auditoría no dice nada bueno, sí puede decir algo bueno. El asunto es que tenemos que evidenciarlo también los auditores. La adopción de correctivos por la propia entidad, el caso ya está siendo auditado, pero la entidad ya hizo correctivos. Se anota ahí. En fin, ya son hechos vinculados a la materia a examinar, pero no son parte de la auditoría. ¿Ya? El segundo capítulo son las deficiencias de control interno. Cuando hemos llegado a hacer la auditoría, revisamos el control interno. Y esas deficiencias detectadas ahí se anotan en este documento que se llama, en este capítulo, que es deficiencias de control interno. Ya, todo el resultado de la evaluación de la estructura de control interno y todo lo que arribó, obviamente, si hay observaciones de control interno, se anotan en este lugar. Acá está. El tercer capítulo que está relacionado a las observaciones de auditoría. Como tú ves, es el mismo hallazgo, en la misma desviación. La condición, el criterio, el efecto y la causa. ¿Ya? Pero además de eso, la observación incluye, acá está, la observación, sumilla, presentación del hecho que hemos visto en los hallazgos, condición, criterio, causa y efecto, pero además incluye, te decía, los comentarios de las personas comprendidas en los hallazgos y también la evaluación que el auditor haya hecho a estos comentarios. Ya, esta evaluación de los comentarios tiene que dejar constancia incluso cuando la persona no presentó comentarios. Tiene que mencionarse ahí. ¿Ya? En el informe tiene que quedar claro, la persona no presentó comentarios, no llegó a recibir a presentar a dejar su carta de comentarios. ¿Ya? Y finalmente, el señalamiento de la responsabilidad. ¿Ya? Esta responsabilidad puede ser administrativa, civil, penal. Ya justamente lo hemos estado revisando, ¿no? ¿Cuándo es administrativa? Cuando se contravino, cuando se afectó el régimen interno, jurídico, interno de la entidad. ¿Ya? Y será civil cuando el hecho observado ocasiona algún perjuicio económico para el Estado. ¿Ya? Y será penal cuando, pues, este actuar se vincula a algún delito que está contenido en el Código Penal. ¿Ya? Muy bien. Creo que tenemos una clase sobre responsabilidades más adelante, así que lo vamos a poder desarrollar con más tranquilidad ahí, la clase de responsabilidades. Ya, el auditor tiene que señalar, ya tiene que decir, esta responsabilidad es la que se está señalando aquí a esta persona. Con formas, o sea, con una redacción ya clave, ya establecida, cosas así, ¿no? Si es una responsabilidad administrativa, el auditor dice, los hechos expuestos configuran presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la norma tal. ¿Ya? Si estamos frente a una responsabilidad civil, también administrativa y civil, se pone esta fórmula. Los hechos expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido, asimismo la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio de procedimientos administrativos. ¿Ya? Entonces, el auditor tiene que decir aquí, concretamente, y si la cosa va por el lado penal, administrativo y penal, la fórmula es la siguiente. Los hechos expuestos configuran la presunta
responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido. Asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito al inicio de procedimiento administrativo a cargo de la entidad, las acciones legales a cargo de la instancia correspondiente. Ya tiene que mencionar eso el auditor en el informe. ¿Ya? Luego de que desarrolle esto, y esto es hallazgo por hallazgo, si el informe tiene 4 hallazgos, 4 secciones que deben contener lo mismo, ¿ya? Y el tema de la señalamiento de responsabilidades, persona por persona, ¿ya? Conclusiones. ¿Ya? Lo que continúa aquí en la sección 4 del informe, las conclusiones, se debe presentar de forma concisa. ¿Ya? La observación se tiene que sintetizar más aún. ¿Ya? Obviamente tiene que haber una relación, una vinculación entre la conclusión, entre la observación y su respectiva conclusión. ¿Ya? También hay fórmulas para eso, ¿no? Como resultado de los grados de cumplimiento, se formulan las siguientes conclusiones y se detallan, ¿no? La recomendación es la utilidad del informe. Acá está la utilidad del informe, la recomendación. ¿Ya? Son las medidas específicas y que son obviamente posibles. ¿Ya? No se puede recomendar algo que está fuera de foco, ¿no? Como la colega que recomendaba cerrar la planta de agua porque ocasionaba pérdidas, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas recomendaciones están orientadas a promover la superación de la causa. Ya, hemos identificado una causa, claro, la recomendación va destinada a superar esa causa. Ya, mediante la implementación de la medida correctiva, propiciando el mejoramiento de la gestión y la eficacia operativa de los controles internos. Ya, entonces hay recomendaciones para la mejora de gestión y recomendaciones para el señalamiento de responsabilidades. ¿Ya? Entonces, para llegar a una recomendación, ¿ya? Tenemos que identificar obviamente la causa. ¿Ya? Y luego señalar la medida específica, concreta, que guarde relación con la superación de esta causa. ¿Ya? A veces, en una auditoría de cumplimiento, esta es la finalidad, ¿no? Vamos a ver el servicio de control específico que no presenta recomendaciones de mejora de gestión. De frente, presenta recomendaciones destinadas a la identificación de responsabilidades, ¿no? De frente a la yugular. ¿Ya? De frente a la yugular. A diferencia de las recomendaciones para señalar responsabilidades, ya el auditor tiene que indicar en su recomendación en un tono constructivo, ¿no? Con el objeto de que los destinatarios perciban y comprendan que es necesario la implementación. Nunca las recomendaciones deben sugerir la aplicación de una norma, no. Se recomienda la aplicación del decreto supremo tal. Eso es tácito, ¿no? ¿Ya? Es tácito o de repente ese decreto ya ni siquiera está vigente. ¿Ya? Entonces, en síntesis, una recomendación es una orientación constructiva y concreta que es oportuno aplicarla y que tiene una relación costo-beneficio, ¿no? Contribuye al logro de los objetivos institucionales. Ahí está la utilidad de una recomendación. Estas recomendaciones se dirigen al titular y a los funcionarios que tengan competencia para ello. Tú dirás, y la entidad no se dio cuenta de esto, no sabe que tiene que mejorar esto, corregir esto. Bueno, generalmente no. Y por otro lado, la recomendación es un imperativo legal para el titular. Está contenido en las normas de control, la ley 27785,
la obligación de que el titular implemente las recomendaciones. ¿Ya? Entonces, por eso es la utilidad de una auditoría. Todo el mundo puede decir, acá está mal, estamos fallando, pero si lo menciona un informe de auditoría, la cosa es distinta. La cosa es distinta. El informe de auditoría tiene todavía esta cobertura de independencia, esta cobertura de que se hace en pro de algo bueno, ¿no? No hay ningún interés subalterno, subterfugio en el trabajo del auditor. ¿Ya? Es bueno saber eso, ¿no? Y es bueno brindarle al trabajo del auditor ese plus, ¿no? Su independencia. Y, y por lo tanto, esta es la utilidad, este es el beneficio de la auditoría de cumplimiento. ¿Ya? La auditoría de cumplimiento tiene apéndices. ¿Ya? Generalmente el apéndice número 1 tiene que ver con la relación de personas que están comprendidas ahí, en la recomendación, en las responsabilidades. Tiene que mencionarse con nombre y apellido. ¿Cuáles son los comentarios presentados por las personas? También es otro apéndice. La evaluación de sus comentarios es otro apéndice. ¿Ya? Vamos a ver un informe de Averdacito, ¿no? De Averdacito. Una de las secciones de finales del apéndice de los informes de auditoría de cumplimiento es esto, la fundamentación jurídica. Cuando esa auditoría de cumplimiento identifica responsabilidades presuntamente penales, tiene que elaborar este anexo, fundamentación jurídica. Esa fundamentación jurídica, como tú ves ahí, está esquematizada, está estructurada para que conversen los abogados. Esto lo firma un abogado, no lo firma ni siquiera el jefe de OSI. Ya la descripción de la relevancia penal, qué tipo penal es el que se está dilucidando aquí, cuáles son los elementos constitutivos del delito, quiénes son los sujetos activos y otros, y cuándo prescribe la acción penal. Como tú ves aquí, son cosas estrictamente de abogados. El informe que tiene connotación penal se comunica a la Procuraduría. Si el OSI de esa entidad está absorbido por Contraloría, el informe de auditoría ya no se envía al procurador de la entidad, se envía al procurador de Contraloría. Si todavía el OSI no ha sido absorbido por Contraloría y sigue siendo una unidad orgánica de la entidad y su informe de auditoría identifica responsabilidad penal, entonces todavía se tiene que enviar el informe al procurador de la entidad para que él disponga las acciones legales correspondientes. Eso es una gran diferencia entre un OSI que ya está absorbido por Contraloría y un OSI que todavía no está absorbido por Contraloría. ¿Ya? Los informes de auditoría se comunican de inmediato a sus titulares, pero si tienen connotación penal, ya este informe se envía, como te acabo de mencionar, a la Procuraduría Pública para que allá se dilucide, determine el enviarla a fiscal y que se continúe, ¿no? Porque son procuradores. Y cuando tienen pues, responsabilidades administrativas, si esa responsabilidad administrativa está incluida en algún elemento en alguna de las conductas infractoras que desde agosto del año pasado existen en la ley 31288, la ley que restituye la facultad sancionadora de Contraloría, entonces ese hecho se va a Contraloría. ¿Ya? Se va al nivel de los tribunales de sanción administrativa de la Contraloría. Ahí la cosa es seria, ¿no? Tenemos más adelante, tenemos una clase sobre responsabilidades y vamos a hablar del nuevo procedimiento sancionador de Contraloría. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar a hablar de un tercer servicio de control. Los famosos servicios de control a hechos específicos con presunta irregularidad. Vaya nombrecito que se maneja, ¿no? Y es que en realidad
es esto, ¿no? Es una auditoría pequeña, concreta, puntual, a un hecho específico. Obviamente un hecho específico que tiene ya identificadas presuntas irregularidades. Todavía no te dice que son cuestiones civiles, penales, ¿no? Presuntas irregularidades, ¿ya? Antes de eso, vamos a darle una mirada a un informe de auditoría, ¿ya? No sé si les he enseñado aquí en clase a visitar el portal de transparencia de Contraloría, de los informes, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a San Google, que todo lo sabe, y ponemos transparencia de informes de control, ¿ya? Transparencia de informes de control. Acá está el primer link. Vamos al servicio y en el servicio esperamos que cargue obviamente los datos. Ahora vamos a esperar que cargue. Muy bien, ya cargó. Ya. Vamos a la modalidad de servicio, ¿ya? Esto aquí tenemos que entrar. En ver más, buscamos acción de oficio posterior, acción simultánea, auditoría de cumplimiento. Acá está. Marcamos ahí y lo que vamos a tener en pantalla son las auditorías de cumplimiento. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. Helas ahí. Acá está. Vamos a ver en esta al Ministerio del Interior. Cambio de colocación del personal de la Policía Nacional durante el periodo 2019-2020. Autoridad para la reconstrucción con cambios, proceso de contratación directa, al Jurado Nacional de Elecciones, proceso de fiscalización. Ah, a ver, vamos a ver algo simpático, ¿no? La Municipalidad de Ate, ejecución del contrato, la ONP, desarrollo del software. Vamos a ver qué ha hecho la ONP con su software. A ver, suena interesante. Vamos a ver, desplegamos el botón verdecito y entramos a ese link donde está el informe, ¿no? El informe dice, ahí está cargando, como puedes ver el informe, tú tienes aquí todo el informe completito, ¿ya? Así que, si tú quieres saber qué está sucediendo en tu región, filtra los informes de tu región, filtra los informes de tu distrito, y ahí lo vas a ver. Desarrollo del software, solución Appens, derivado de la ejecución del contrato tal, ya, en la OMP. Vamos a ver. Lo que acabamos de ver, si es cierto, los antecedentes, origen, objetivo, vamos a conocerlo, ¿ya? Vamos a tratar de mirarlo rapidito, ¿no? El origen es una auditoría programada o no programada. Ajá, corresponde a un servicio de control programado en el plan anual de control. Ya, cosas así. El oficio con el cual está comunicado, ya, acá está, la comisión auditora fue acreditada como memorándum 97-2021. Los objetivos de la auditoría, la materia a examinar, que más debería tener en la introducción, de repente podría tener, vamos a ver, datos relevantes de la entidad y, a ver, seguimos. El alcance de auditoría, el conocimiento de la entidad. Estamos todavía en la parte introductoria. El organigrama, cómo no. La comunicación de la desviación de cumplimientos en aplicación del numeral 7.331 de las normas generales, en fin, todo esto. Y las personas comprendidas se muestran en el apéndice 1. Vamos a llegar al apéndice 1, a ver quién está aquí vinculado. Aspectos relevantes, ya te dije, son hechos que están vinculados a la auditoría, pero no son parte de la auditoría. Referencia y efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Ah?
deficiencias de control interno y pasan a la observación. Funcionarios y servidores de la ONP favorecieron al consorcio tal al otorgar conformidad al entregable tal sin que se haya cumplido con las condiciones contractuales, lo que conllevó a que posteriormente se apruebe el entregable tal, ya, y se pagó a la empresa tal, favoreciéndola con 2 contrataciones directas simuladas para servicios que formaron parte del contrato tal, generándose un perjuicio a la ONP por 13 millones. ¡Wow! Hacer un software para la ONP, mira cuántos millones involucra, ¿no? Hubiese seguido mi aspiración de ser ingeniero de software, ¿eh? Se ve simpático, ¿no? Comienza la observación de auditoría con un pequeño resumen de lo que ha sucedido, de la revisión. Edgar, no se escucha. Revisa tu celular, por favor, disculpa. Perdóname. ¿Ya? Ok, continúa. Entonces, estamos viendo la primera parte, que es un pequeño resumen de todos los hechos, ya antecedentes de los hechos. Vamos a ver. Aquí se está obviamente detallando todos los problemas que ha identificado el auditor aquí. Hechos, materia de la desviación de cumplimiento, se favoreció al consorcio tal, otorgándole conformidad. Como tú ves aquí, quiero llamar la atención en ese tema, lo específico que se convierte esto, ¿no? Fátima, hija, por favor. Lo específico que se convierte esto al momento de poder del auditor tenga que decir tal persona, por tal acto, con tal documento, hizo tal cosa. Para que el auditor tenga la propiedad de decir eso, pues ha obtenido toda la evidencia suficiente y apropiada que le permita pues no vacilar. Si el auditor no tiene la convicción de que es así, no lo pone. Ya, no lo pone. Entonces tenemos que, como auditores, buscar todas las evidencias necesarias para poder sustentar un caso. Este solamente es una compra, de un adicional todavía. Ya por eso es que cuando se trabaja estos temas, se busca dónde podemos llegar a generar mayor impacto en nuestro trabajo, ¿ya? Vamos a ver, a llegar hasta la siguiente parte, ya verás tú lo detallado que es todo esto, ¿no? Vamos a ver aquí, para seguir conociendo este informe. Quiero ver las recomendaciones, ¿ya? Aquí ya comenzó el hallazgo, la observación, comenzó a desarrollar la parte de las responsabilidades, ¿no? Para el señor Carlos Ullón Yarlequé, con DNI tal, en su condición de arquitecto, ¿ya? De arquitecto de aplicaciones, desde el 17 de octubre al 30 de septiembre, según contrato número tal, ¿ya? La especificidad de esto, del 14 de octubre, y prorrogado mediante adenda tal, presentó sus comentarios. Esos comentarios están en un apéndice. En su calidad de integrante del equipo, suscribió el informe de evaluación tal. Ya, al respecto, sus comentarios, lo que él dijo, lo que el auditor cree, cabe señalar que las incidencias fueron clasificadas indebidamente, en fin.
Como tú ves, persona por persona, qué es lo que hizo, qué dejó de hacer, qué firmó, qué dejó de firmar. Por eso te decía, es muy difícil una estrategia anticorrupción solo con auditorías de cumplimiento. Ese es un despropósito, ¿no? Ya, la auditoría de cumplimiento tiene sin duda una utilidad, pero 8 personas, pero su razón de ser es disuasividad, ser disuasivo, ¿no? Ya terminó con esta persona y ahora viene, no, sigue mencionando, mira, ¿cuántas personas van? 9 ya. 9 personas. 10, caramba. 250 hojas, nada más y nada menos. Y todo es una sola observación. Una sola observación. Ya. A ver, a ver, a ver. Creo que ya estamos 14 personas. Luis Aurelio Castro Orizuela, ¿no? Y esto es público. Mira, antes del 2018, estos informes no los veías por ningún lado. Eran reservados por ley. ¿Ya? ¿Y por qué eran reservados? Porque la ley decía que se hacían públicos cuando termines el proceso de implementación de medidas correctivas. Y dado de que una de las recomendaciones es justamente el inicio de acciones penales, civiles, administrativas, hasta que no concluye el último juicio de la última persona, no se hacía público el informe. Ya en el año 2018 salió la ley 30742 y dispuso que los informes de auditoría eran públicos desde el momento en el cual se le comunican al titular de la entidad. 20 personas involucradas en estos hechos. ¡Wow! Ya, por fin, pasamos a la conclusión. Recién llega la conclusión y de inmediato la recomendación es poner inicio de acciones administrativas, poner en conocimiento al órgano de la entidad encargada de asuntos judiciales. No hay recomendación de mejora de gestión. No hay recomendaciones de mejora de gestión. ¿Ya? Los apéndices, vas a ver la cantidad de apéndices que genera una auditoría de cumplimiento. ¿Cuántos van? 9. No, esos sí son bastantes. Esos hay que pasarlos en cámara rápida. 62, 74, 80. Acá está. Se nos pasa el dato. Las firmas de los auditores, el jefe de comisión, supervisor, el abogado, el jefe del órgano de control de la UNP, y acá está el primer apéndice. El apéndice 1, relación de personas comprendidas en los hechos, está acá. ¿Ya? Vamos a ver si seremos o no seremos curiosos, ¿no? Acá está. Como tú ves aquí, todos con nombre y apellido, DNI, qué cargo desempeñaron, desde cuándo desempeñaron ese cargo, su dirección domiciliaria, ¿ya? Y acá está qué responsabilidad se les está identificando. Administrativa, a cargo de la entidad, y responsabilidad penal. Responsabilidad penal. Acá está. ¿Ya? ¿Para cuántas personas a finales terminó siendo esto? Para 20 personas. 20 personas. ¿Ya? Todas y cada una con responsabilidad penal. Gestor principal del equipo de trabajo, gestor BMP, asistente funcional del equipo. O sea, aquí no se salvó nadie. No se salvó nadie, ¿no? Entonces, esto, estimados amigos, es una auditoría de cumplimiento. Vuelvo y repito, tienes tú el interés de seguir conociendo más informes, pones auditoría de cumplimiento, no sé, pones tu región, vamos a ver qué han hecho en Piura. Y acá está las auditorías de cumplimiento, no sé por qué aparece la Profesor. Hola, hola, sí te escucho. Profesor. Sí. Hola. ¿Cómo está Lady? Profesor, mire, estaba viendo ese informe y, bueno, yo tenía entendido de que
de comunicaciones, cuando publican el informe te dicen que borres la dirección, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Hay algunos, cierto. hay algunos lineamientos que han indicado sobre el tema de la dirección, ¿no? Pero hemos visto, mira, está publicado y Los este es un, datos de DNI también tiene que, o sea, datos personales, ¿no? Debería ser sí. Yo cortado. sé, sí, sé que hay unos protocolos que indican eso que tú me estás diciendo, de que se deben poner ahí una manchita negra, ¿no? En los datos personales de incluso la dirección. Y así también me llamó la atención que aparezcan esa información ahí pública, pero bueno, pues, ¿no? Hay que de repente señalar alguna forma de corrección. Sí, se tiene razón, se pone una marca negra para que no se visualicen esos datos, ¿ya? Muy bien. Entonces, gracias por la participación. Vamos a volver, o al menos, o queremos ver otro tema. Estábamos viendo los informes de región por región, ¿ya? Y todos van a tener esa estructura, ¿no? La auditoría de cumplimiento es amplia en su desarrollo, pero es muy puntual también. Es muy puntual a la raíz del problema, ¿no? Vamos a ver la segunda forma de control de la legalidad, ya de auditoría a la legalidad, que se llama servicio de control a hechos específicos con presunta irregularidad. Ya, esta es una forma de control, un servicio de control que se comenzó a desarrollar en el año 2019 y que en el año 2021 se actualizó la directiva. Ya, la que está vigente ahora es la directiva 7/2021, aprobada con la resolución de Contraloría 134/2021. Ya, este servicio de control específico es un desarrollo, ya, que busca no perder la facultad que tiene Contraloría de identificar problemas, ya, y de denunciar esos problemas ante las autoridades. Ya se da en el contexto en el que en el año 2019 Contraloría recibe la sentencia del Tribunal Constitucional donde se le suspende, por así decirlo, su responsabilidad, su facultad sancionadora. Y en el marco de ese tema, ya no tiene facultad sancionadora, todos los informes de responsabilidades van a ser enviados al titular ahora, ahí en el año 2019. Pero si el titular los sanciona, ya hemos visto cómo sanciona, ¿no? Un memorándum, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de sancionarlo con una severa llamada de atención. Guardo por usted el mayor relación personal. Así pues no hay ningún respaldo al trabajo de la auditoría. Porque estamos frente a una sanción totalmente benigna que dista mucho de lo que realmente tiene que hacerse, ¿no? Y se desarrolla este servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad que ya se venía trabajando en lo que era reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios se hacía como carácter de control concurrente, ¿no? El control concurrente nace en el 2017. Y como un correlato del control concurrente a reconstrucción con cambios, ya se tenía una forma de servicio de control así específico, ya se conocía. Pero en el 2019, ese antecedente más el tema del tribunal, se desarrolla el servicio de control ya concretamente, para todos los efectos, no solamente para la reconstrucción con cambios, ¿ya? Se aplican entonces
aquí estos criterios, ¿no? El servicio de control específico es una modalidad de control posterior, ya lo estamos viendo. Consiste en una intervención oportuna, puntual, abreviada, que verifica existencia de hechos con evidencia de presunta irregularidad, identifica posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas. Está enfocada en identificar responsabilidades. Nada más, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de presunta irregularidad? Porque en algún momento ese hecho que se está revisando como un servicio de control específico ha sido revisado en alguna otra forma de control que no generó responsabilidades, obviamente. Ya se advirtió que ese hecho tiene presunta irregularidad a través de un control simultáneo, a través de un control previo, ya a través de un control posterior incluso. Recordemos que la auditoría financiera buscaba emitir una opinión de los estados financieros. Pero ¿qué pasa si esa opinión, qué pasa si en el transcurso de la auditoría el auditor advierte un fraude? ¿Qué hacía el auditor financiero? Preparaba su reporte de fraude y se lo enviaba a la Contraloría. Ese reporte de fraude es un hecho con presunta irregularidad que va a ser sometido a este servicio de control específico. ¿Ya? Por eso es que incluso los controles posteriores pueden producir hechos con presunta irregularidad. Lo cierto es que tiene que haber algo que le diga al auditor, acá puede haber una responsabilidad. Ya, producto de un control específico, simultáneo, de un control previo, o incluso de un control posterior. No todo se aplica pues a este tema, ¿no? Ahora hay unas estándares por los cuales se hace auditoría, servicio de control específico. Tenemos que el monto tiene que superar las 15 UITs. ¿Cuánto es esto? 15 por 4.000, casi 600.000 soles, ¿no? Más o menos, o 60.000. A ver, 60.000, ¿no es cierto? Y obviamente se exonera eso, hay una excepción a eso, ya, cuando se cumplen estos criterios de complejidad e impacto. ¿Qué son estos criterios de complejidad e impacto? Son elementos, son criterios que la misma Contraloría se autoimpone para decir si cumple determinado tema, podemos exceptuar del monto a ese caso para que sea visto como un servicio de control específico. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos que en el marco de lo que se verifica en el hecho, ¿ya? Respecto de cuán relevante es con una relevancia baja, si este hecho es un pedido del titular de la entidad, ¿ya? Si el titular lo pide, no es tan relevante, ¿eh? ¿Por qué será? Pues, excepto que lo denuncie un stakeholder externo. ¿Qué es un stakeholder? Un vinculado, una persona relacionada, vinculada a esos hechos. ¿Ya? Puede ser el Poder Ejecutivo, el Congreso. Si el Congreso lo pide, ahí sí deja de ser una relevancia baja. ¿Ya? Una relevancia media la relevancia es media cuando el proceso institucional se determina a través de la demanda de control. ¿Ya? Cuando hablamos de que eso es producto de la demanda de control. Y es relevantemente alto cuando lo ha pedido, como acabamos de ver, el Congreso, el Poder Ejecutivo, y más aún si se acompaña alguna evidencia de presunta irregularidad. ¿Ya? Ahí está en los niveles. Cuando la fuente del hecho también nos produce niveles. Bajo nivel para medir el impacto, un bajo impacto, cuando la fuente viene de una alerta ciudadana, de una denuncia ciudadana, de un monitor ciudadano, es un impacto medio, y es un impacto alto cuando
el hecho se originó en un servicio de control posterior, simultáneo, previo. Ahí sí es más impacto, el impacto sube. Cuando el hecho está vinculado a algún proceso de negocio especializado, a algún proceso misional de la entidad, entonces es bajo el impacto cuando los hechos no involucran fondos públicos, ¿ya? Es medio el impacto cuando el hecho está vinculado a más de un sistema administrativo y es alto el impacto cuando el hecho está vinculado a los procesos misionales de la entidad. ¿Ya? De hecho, que mientras más alto el impacto, es más posible que se exceptúe del monto, y se haga el servicio de control específico. Ya puede ser hasta por 100 soles, pero si es un pedido del presidente o el hecho se identificó en un servicio de control anterior o si el hecho está vinculado a los procesos misionales, se hace autoridad, servicio de control específico. Y incluso la exposición mediática también es un elemento de información aquí, ¿ya? Es bajo el impacto cuando no existe ninguna exposición mediática, es mediano el impacto cuando la exposición es parcial, y es alto el impacto cuando existe una exposición total de los medios, ¿no? Los medios de comunicación social han investigado los hechos, se evidencia la presunta irregularidad, en fin, ¿no? Sigfredo, ¿cómo estás? Si encuentran $30,000 en el baño, creo que fueron 20,000 nomás, ya. A ver, mira, ahí concretamente yo creo que pudo haberse dado al menos un momento de recopilación de información, ahí en ese hecho concreto, ¿no? También es un tema cuando Fiscalía interviene. Cuando Fiscalía ya está ahí, generalmente nosotros los auditores como que, bueno, pues haz lo tuyo, ¿no? Haz lo tuyo. Y yo sé que está en proceso de investigación penal ese hecho, ¿no? Ya, el impacto, la complejidad fue el primer hecho, y el impacto también se mide, ¿no? El impacto es bajo respecto de lo político cuando está en la agenda pública de una entidad distrital, es medio cuando está en una entidad provincial y es alto cuando está en un gobierno regional y es muy alto cuando está en algún poder del Estado. Ajá, el hecho. ¿Ya? A ver, entonces, si se trata de 50,000 soles, no pasa la valla, pero vamos por algún criterio de impacto, si es porque están en un distrito, entonces peor todavía, no se ve. Pero respecto de lo social, la cosa puede cambiar, ¿no? Respecto de lo social, población no vulnerable, centros poblados, distritos, provincias, impacto bajo. Pero si hablamos de una población vulnerable, así sea regional, nacional, impacto alto, medio. Población vulnerable de centros poblados, distritos, ya, población vulnerable, eso sí es un impacto alto. Población vulnerable a nivel regional, nacional o en localidades en estado de emergencia o afectados por desastre natural, el impacto es muy alto. Así sean 100,000 soles, se van. Ya como tú ves aquí, no todo se hace como servicio de control específico. Hay un monto base y por sobre ese monto base algún criterio de complejidad, de impacto o de complejidad para saber si exceptuamos ese criterio del monto y se hace un servicio de control específico. Vuelvo y repito, estos también hay que tener en cuenta pues la limitada capacidad operativa de los auditores de Contraloría y el hecho de que es costoso, pues, ¿no? Es costoso. Imagínate desplazar una comisión auditora de 4 o 5 personas a un distrito en la lejanía, en la serranía, en las alturas, por un mes de repente, o 40 días hábiles, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate cuánto costará al Estado ese traslado, esa estadía de estos auditores,
para que el efecto, el monto que estén auditando, pues no supere ni siquiera las 15 UITs, ¿ya? Pero si el hecho está enmarcado en alguno de estos criterios de complejidad de impacto, se hace de todas maneras. Como tú ves aquí, la Contraloría trata de no ser tan rígida en el asunto del monto. Intervienen aspectos políticos, sociales, ambientales, culturales, ¿ya? Y respecto de lo complejo, qué tan relevante es la fuente del hecho, si hay algún proceso vinculado, e incluso la exposición mediática, como tú puedes ver, ¿no? Vuelvo y repito, pese a ello, no todo lo que se desearía ver en un control específico entra a la calidad de control específico, ¿no? ¿Ya? Jóvenes, son las 9:30. Yo siempre suelo ser puntual, porque todos tenemos la expectativa de una hora, ¿ya? Yo creo que hemos avanzado algo interesante el día de hoy. Vamos a dejarlo aquí para la siguiente sesión y seguir conversando sobre los diferentes servicios de control gubernamental que se hace en el Sistema Nacional de Control. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda que tal vez haya quedado aquí ya sobre el control específico o sobre la auditoría de cumplimiento que hemos revisado? Con gusto. Si no la hubiera, nos estamos viendo, creo que la próxima semana, el día lunes, ¿no? Bueno, me dice el caso de Tocache, ¿qué tipo de servicio de control se hizo? ¿Qué cosa se hizo en Tocache, estimado Antonio? No recuerdo. Si nos aclaras, ¿qué pasó en Tocache? Entiendo que es una localidad de la selva, ¿no? ¿San Martín es? Ah, la paralización de la obra. Imagino que si hablamos de una obra y es una obra de impacto regional, imagino que se habrá hecho una auditoría de cumplimiento ahí, ¿ya? El control específico es todavía mucho más puntual que la auditoría de cumplimiento, mucho más específico. Ya vamos a ver las diferencias entre uno y otro, ¿ya? Vamos a revisar entonces ese tema de Tocache, estimado amigo, para poder tratarlo con más tranquilidad el día lunes, ¿ya? Nos vemos, que tengan un buen fin de semana, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, ya nos vemos, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, chao, profesor. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego con todos.